Continuamos en resumen de noticias a través de Radio Alas en el 101.7, el canal de YouTube. Ahora le damos la bienvenida a Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Muy buenas tardes, doctor. Castro Espinosa lo saluda. Radio Alas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlo. Igualmente, doctor. Bueno, distintas voces hemos tenido todos estos días respecto de este anuncio rimbombante de un préstamo a los jubilados cuando se ha equivocado el camino. Lo que necesita el jubilado es un ajuste a su salario, a su haber, que viene atrasado de hace varios años, ¿no? Sin lugar a dudas, tal cual usted lo señala. En realidad lo que vemos es cómo confrontan dos roles que en el mundo no se dan, se da en la particularidad del Estado argentino, que es la de un alto funcionario del Poder Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Economía, y es más, diría también virtual presidente, ¿no?, ante el holograma presidencial que ha ido desapareciendo, y el rol que tiene que cumplir de candidato a ser electo en las próximas elecciones. Como ministro de Economía, Sergio Massa, en un año de gestión que lleva, está aplicando uno de los ajustes, tal vez el más feroz en la historia, sobre lo que es el haber de los jubilados y las personas con discapacidad. Es decir, está ajustando la economía, los grandes déficits y desfasajes que tiene nuestra economía, a costa del sufrimiento del sector referido. Un número es muy claro: en este año de gestión, el salario o el haber del jubilado, mejor dicho, perdió 20 puntos en relación con lo que es el costo de vida, lo que es la vida misma en términos de la cobertura de sus necesidades básicas. Si bien el salario del jubilado ya venía en un plano descendiente notorio, realmente ahora está en caída libre, ha quedado en caída libre. Esto por un lado. Ahora, en paralelo, como tiene que ser cosa extraña en el mundo, candidato a la vez, digo extraña primero porque es extraño que alguien con una inflación de más del 100% pueda hacerlo, pero a su vez porque no está permitido en el resto de los países usar el aparato del Estado para ser candidato, ¿no es cierto? Pero bueno, Argentina tiene estas particularidades. Al margen de esto, lo que anunció en cuanto al crédito como una novedad para los jubilados, hay que recordarle a los oyentes, y yo se lo recordé al ministro también, que este es un programa que es anunciado por la doctora Cristina Kirchner en su carácter de presidente en diciembre del 2012. Se empiezan a otorgar los créditos ANSES en ese momento, porque hasta ese momento quienes le otorgaban créditos a los jubilados eran mutuales, supuestas mutuales, de grupos políticos o sindicales que le daban préstamos muy pequeños a altísimos intereses, a veces más del 100%. Para evitar eso se creó este programa que en el último mes, en mayo, en el último mes registrado que tenemos, mayo de este año, otorgó 186.000 créditos a jubilados que eran de un monto hasta 270.000 pesos. Vale decir que el anuncio, que no es ninguna novedad, como lo estoy contando, lo único que hace es ampliar el monto de crédito de 270.000 a 400.000 pesos. La tasa es una tasa preferencial, se anunció el 29%, con los gastos administrativos son 10-12 puntos más, va a estar en el orden del 40-42% real, que
sigue siendo muy propicia para poder sacar un crédito en relación a los créditos que dan los bancos, que están en una tasa de un 60 y pico, 70%. Hasta acá la historia. Lo que hay que también recordar es que la mayor parte de estos créditos hasta ahora, si lo sacan los jubilados, es para pagar deudas de la vida cotidiana, a expensas que se deben, alquileres, medicamentos, cuestiones de mudanzas, ese tipo de cosas. Son créditos que no tienen otra utilidad, que se consumen muy rápidamente y que el jubilado después sigue pagándolo durante 3 o 4 años. Y en la estadística que tenemos en la Defensoría, por eso lo llamamos ya desde hace muchos años créditos famélicos, que muchos de estos créditos el jubilado los saca para ayudar a un tercero. El 70% de estos créditos se usan para ayudar a un familiar, a alguien que está pasando una situación que tiene que resolver de su núcleo cercano. Y lo que también suele pasar, que resuelta esa situación de quien necesita la plata, se le da al jubilado, se le reintegra por parte de esa persona 6, 7 meses la cuota, y después el jubilado se queda pagando lo que nunca consumió. Esto lo vemos todos los días porque viene gente y dice: mira, hace 3 años, hace 2 años que me viene este descuento, que no sabe lo que es, y fue ese crédito que obtuvo en algún momento. Por último, le digo, la gran dificultad, imagínese que la cuota del crédito puede ocupar hasta el 70%, hasta el 30% de lo que es el haber del jubilado. El haber de la mayoría de los jubilados, porque no se cuenta para esto el bono, como para otras cosas tampoco, es 70.000 pesos. Vale decir que si tiene que pagar 30% de cuota son 21.000 pesos. Que alguien me cuente cómo puede hacer para vivir con 50 si ya no puede cubrir un cuarto de sus necesidades básicas en términos de su propia canasta, ¿no? Claro, y por supuesto esto, escuchándolo atentamente, doctor, se da cuenta que este ministro de Economía está haciendo campaña con los jubilados a sabiendas que la situación que le genera la toma de ese crédito con los porcentajes que usted está marcando, prácticamente yo creo que no es atractivo, no solamente no es atractivo en términos de que le puede resolver a un jubilado un crédito de esta naturaleza, sino que sigue pasando el tiempo y no se ocupa el ministro de Economía, hoy candidato a presidente, de la situación de marginalidad que está teniendo el jubilado, y por eso, porque nadie se ocupa de pensar seriamente este 20% que no lo tiene en su haber y que lo está manejando el ministro. Sin lugar a dudas, y esto está muy claro. Hoy creo que se anuncia acá el índice de inflación, entonces discuten, escucho en la radio, que si es el menos del 7 o sí, más del 7. Para el jubilado, póngale que sean 6 puntos para ser buenos con el ministro y sus políticas. Si hoy son 6 puntos, se le agregan a los 20 que ya ha perdido 6 puntos más en pérdida de poder adquisitivo. Por lo cual, ¿qué estamos hablando? Se sigue sacrificando a los jubilados, ni que hablar las personas con discapacidad que están cobrando 50.000 pesos en su pensión, mientras se gastan millonadas en publicidades, en mentiras. El ministro es un contumaz reconocido, ¿no? Es una persona que vive para él, que
ha cambiado ya de todas las camisetas habidas y por haber, y que poco le importa la vida de los más frágiles, sin lugar a dudas, porque inclusive con esto genera confusión. Hubo también una nota diciendo, un supuesto encuentro con 2 o 3 jubilados, diciendo que el resto de los candidatos van a privatizar el PAMI. Bueno, esto no existe. Yo me dirigí al resto de los candidatos, les pregunté, nadie quiere privatizar el PAMI, a lo sumo quieren resolver lo que hoy pasa en el PAMI, que no hay prestaciones, por ejemplo. Pero bueno, con la mentira, la extorsión y el miedo pretende, obtener un buen rédito electoral que, tal vez lo pueda obtener, pero que no va a mover un ápice en términos de responsabilidades lo que hoy está haciendo y lo que está causando a nivel de sufrimiento para con los adultos mayores y las personas con discapacidad, ¿no? Y usted que viene trabajando hace años pensando en cómo le mejora la situación al jubilado, ¿no? Y que lamentablemente un sinnúmero de presentaciones y planteos, inclusive decisiones que ha tomado la propia justicia, nadie le da un ápice de importancia, porque la justicia es parte de esta estructura, ¿no? Sí, mire, estamos realmente muy comprometidos. Yo no sé si a nivel social se toma conciencia de esto, porque por otra parte hay un compromiso en cuanto al funcionamiento de las instituciones, tal cual usted lo decía, en el Estado de Derecho, ¿no? Es decir, el Estado de Derecho, la República, necesita del funcionamiento de los 3 poderes, de la independencia del Poder Judicial, y que todos los ciudadanos comprendamos que esto es así y lo aceptemos como forma de vida. Hoy yo inclusive veo que ante todo esto, ante lo que trabajamos diariamente, que son las cantidades de prestaciones y operaciones que no se pueden hacer, prótesis que no aparecen nunca, medicamentos que no puede comprar la gente, se gastan millones y millones de dólares en publicidades, en candidatos que aparecen, que desaparecen, que hoy son, mañana no son, gigantografías que cada una de ellas cuesta alrededor de 2 millones de pesos. La verdad que nos causa un revulsivo muy grande, ¿no? Es decir, parece mentira que podamos vivir con esta ambivalencia socialmente, ¿no? De gente que hoy está padeciendo porque no se puede tratar, porque hace meses que está esperando que la operen o que le pongan una prótesis, o que pueda iniciar un tratamiento oncológico porque no llega la droga, y en paralelo todo este otro despilfarro alrededor como si nada pasara, ¿no? Claro. Y por supuesto estaba pensando, doctor, que 7,5 millones de jubilados y pensionados y con discapacidad, manejado por un ministro que lo que quiere es hacerle creer que se ocupa de la clase pasiva, cosa que no es cierto. Y bueno, esta es la idea también de poder compartir con usted estos minutos y agradecerle, por supuesto, hacía algún tiempo que no podíamos comunicarnos, pero que queríamos recuperar hace unos días esta comunicación, y por eso se lo agradecemos, doctor. No, el agradecido como siempre soy yo y quedo siempre a disposición. Gracias por la difusión, un abrazo muy grande. Igualmente, 8 grados, 8 décimos la temperatura. Seguimos en Resumen de Noticias, ya venimos.